Miren, en Colombia, trabajar por la paz a veces literalmente te puede costar la vida. Hoy vamos a desgranar un caso real de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es un verdadero choque de trenes entre la burocracia y una amenaza de muerte. Y esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando el mismo sistema que debería proteger a quienes defienden la justicia se convierte en su mayor obstáculo? Y esto no es una suposición, no es teoría. Es el mensaje tal cual que un abogado recibió en su teléfono. Una amenaza real, directa, escalofriante. Y con este mensaje, pues arrancó una batalla legal que llegó hasta lo más alto y que sacó a la luz los riesgos enormes, inmensos, que enfrentan las personas que intentan construir la paz en Colombia. Claro, esto nos lleva inevitablemente a la pregunta del millón. Si las personas que se dedican a defender la justicia están arriesgando su vida, ¿quién los defiende a ellos? Y más importante aún, ¿de verdad funciona el sistema de protección cuando cada segundo literalmente cuenta? Bien, para entenderlo a fondo, vamos a seguirle la pista a este abogado en su odisea. Veremos las amenazas, su lucha por conseguir protección, el debate sobre de quién era la responsabilidad y, al final, la decisión del tribunal, que créanme, lo cambió todo. Así que arranquemos. Primero, lo primero. ¿De quién hablamos? Vamos a ponerle un poco de contexto a nuestro protagonista. Es un abogado, pero no cualquier abogado. Su trabajo es absolutamente clave para que el acuerdo de paz, sea una realidad. No es un observador, para nada. Él está en el mero centro de la justicia transicional, trabajando en las zonas pero más complejas del país. Y aquí es donde se empieza a armar, como dicen, la tormenta perfecta. Miren, no es solo un abogado del SAD, que para que quede claro, es como la Defensoría de Oficio de la JEP, y no solo representa a excombatientes en los llamados macrocasos, o sea, las investigaciones más grandes y complejas sobre los crímenes más atroces del conflicto, sino que además, él mismo es firmante del acuerdo de paz. Eso de por sí ya duplica su vulnerabilidad. Y las amenazas, son de todo tipo. Mensajes directos, campañas en redes sociales donde lo tachan de defensor de terroristas y, lo que es peor, llamadas intimidatorias a su familia. El peligro es real, es constante y viene por todos lados. A ver, frente a un peligro de ese calibre, uno esperaría una respuesta del Estado inmediata, ¿verdad? Pues no. En lugar de protección, este abogado se topó con un muro, un auténtico laberinto burocrático. Tenía a las instituciones del Estado discutiendo entre ellas sobre a quién le tocaba la responsabilidad de mantenerlo con vida. Así como suena. Miren esta línea de tiempo, es que habla por sí sola. En agosto, el abogado pide ayuda. En septiembre, la JEP ordena que le hagan un estudio de riesgo, pero les da 2 meses de plazo. 2 meses, para alguien que tiene una amenaza de muerte encima, es una eternidad. Llega noviembre, no pasa nada, no hay respuesta, así que se ve obligado a presentar una acción de tutela, un recurso de emergencia. En diciembre, un tribunal le da la razón y le ordena a la Unidad Nacional de Protección, la UNP, que actúe. Pero, ¿qué creen que hace la UNP? En vez de protegerlo, apela la decisión. Y mientras tanto, los meses siguen pasando y el riesgo sigue ahí, latente. Y para que entendamos bien la gravedad de esto, hay que saber qué es una acción de tutela. Ojo, no es un trámite legal cualquiera. Piénsenlo así, es como el botón rojo de emergencia que tiene cualquier persona en Colombia. Se usa para exigir protección inmediata de los derechos más fundamentales, la vida, la integridad, justo cuando una entidad del Estado no está haciendo su trabajo. Es literalmente un grito de auxilio desesperado que se le lanza a la justicia. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Mientras la vida de este abogado pendía de un hilo, las instituciones del Estado estaban debatiendo, discutiendo sobre a quién le correspondía hacer el trabajo. Un debate que, al final, lo único que hizo fue dejar al descubierto las enormes grietas que tiene el sistema de protección para quienes construyen la paz. La cosa es que el debate se puede resumir así. Por un lado, la UNP, la Unidad Nacional de Protección, básicamente decía, esto no es de nuestra competencia. El riesgo viene de muchos lados y él debe seguir el trámite normal. Pero por otro lado, el tribunal vio las cosas como eran. Llevaban 9 meses, 9, sin mover un dedo frente a un riesgo que era real, grave e inminente. La conclusión del tribunal fue contundente.
Decirle que esperara los trámites ordinarios, que ya habían demostrado no servir, era en la práctica condenarlo. Y por si fuera poco, para enredar más la cosa, la propia unidad de investigación de la JEP, la UIA, también se metió. Calificó el riesgo como exógeno y multicausal, que es una forma técnica de decir, oigan, el peligro no viene solo por su trabajo con nosotros, y con ese argumento básicamente le pasaron la pelota a la UNEP. ¿El resultado? Un callejón sin salida burocrático, 2 instituciones echándose la culpa, mientras una persona corría peligro de muerte. Bueno, es en medio de este panorama, de esta parálisis total de las instituciones, que interviene la máxima autoridad judicial de la JEP, la sección de apelación del Tribunal para la Paz. Y su decisión es clave, no solo para resolver el caso de este abogado, sino para sentar un precedente, para marcar una pauta de cómo debe actuar el Estado cuando algo así vuelva a pasar. Y aquí la tenemos, la sentencia TPSA 588 de 2026. Este documento, este fallo, es el que finalmente rompe ese punto muerto y marca el camino a seguir. Es, en esencia, la justicia diciéndole al aparato estatal, si ustedes no actúan, nosotros sí. A ver, vamos a desmenuzar los puntos clave de este fallo. Primero, el tribunal dice, la tutela es válida como un mecanismo transitorio, o sea, es una solución de emergencia, un puente para evitar una tragedia mientras se decide el fondo del asunto. Segundo, critica durísimo a la UNP por su actitud reticente, una forma elegante de decir que se resistieron a actuar por más de 9 meses. La conclusión fue tajante. Se le vulneró el derecho fundamental a la seguridad personal al abogado y por eso la intervención de la justicia tenía que ser urgente e impostergable. No había más tiempo que perder. Bien, con todos estos argumentos sobre la mesa, llegamos al veredicto final. Entonces, ¿qué fue lo que ordenó la Corte exactamente? Y, sobre todo, ¿qué nos enseña esta decisión sobre el futuro de la protección para la gente que construye la paz en Colombia? La orden de la Corte fue muy clara, simple y al grano. Punto 1. Concederle el amparo, o sea, proteger sus derechos de forma inmediata. Punto 2. Mantener el esquema de seguridad que ya tenía de manera provisional, que incluía un vehículo. Y punto 3, que es el más importante de todos, esa protección se mantiene vigente hasta que la JEP y la UNP por fin se pongan de acuerdo y tomen una decisión definitiva sobre su seguridad. Entonces, para que nos quede clarísimo, este es el punto central de todo. El tribunal no se metió a resolver la pelea de fondo entre las instituciones. No, hizo algo mucho más importante y urgente. Puso la vida por encima de los trámites. Ordenó la protección inmediata para evitar una tragedia y, de paso, les dio tiempo a las instituciones para que arreglen su problema. En pocas palabras, la justicia tuvo que actuar como el salvavidas, como la última línea de defensa de los derechos fundamentales. Y quiero que cerremos con esta reflexión. Este caso, que es el de una sola persona, nos obliga a ver el panorama completo y a hacernos una pregunta muy seria. Si proteger a un abogado, con un riesgo más que documentado, se convierte en una batalla legal que dura meses, ¿está el Estado colombiano realmente preparado para garantizar la seguridad de los miles de firmantes del acuerdo, de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos que se la juegan todos los días por construir la paz? Porque al final, la respuesta a esa pregunta es la que va a definir si el acuerdo de paz tiene éxito o fracasa. Sabemos que estos temas jurídicos a veces pueden ser un poco densos. Por eso, si después de este análisis ha quedado alguna duda o si se necesita alguna aclaración, les dejo en pantalla los datos de contacto. Pueden escribir al correo contáctenos@tuasesorjurídico.gov o al WhatsApp 319-340-2104. Muchas gracias por habernos acompañado.